Hola, estamos comenzando este segundo video de clases donde tocaremos el tema de nomenclatura inorgánica, que comprende básicamente cómo dar nombre a los compuestos en función de clasificaciones y características que estos presentan, que tienen que ver con su composición. Si ustedes se fijan, aquí yo les dejé un ejemplo en el cual yo me estoy referenciando aquel ejemplo que ya habíamos mencionado en el video anterior para el caso del uso del cloro como cloruro de sodio y el cloro como eh, desinfectante. Caso cierto cloruro de sodio, recuerden que era que es la sal de mesa, y este es cierto que funciona, como ya les dije, desinfectante. Entonces, eh, ¿qué relación podría tener con el tema que vamos a desarrollar? Es que el nombre, el cual nos entrega, nos está indicando alguna información sobre este elemento en cuanto a cómo participa en el compuesto. ¿Ya? Nosotros ya sabemos que la sal de mesa tiene nombre cloruro de sodio, mientras que en el caso del desinfectante, que ya lo mencionamos en el video anterior, lo llamábamos hipoclorito. Y por lo tanto, ahí está implicada la nomenclatura. Y la idea es que con esta clase, en relación, ¿cierto?, al ejemplo, podamos descifrar qué nos quiere decir que uno se llame cloruro para este cloro, mientras que en el otro compuesto se llame hipoclorito. ¿Qué cosa nos está diciendo? Bien, comenzamos entonces. El primer concepto que tenemos que descubrir para poder entender mejor lo que viene es el concepto de valencia. Y como está definido, número positivo que caracteriza el poder de combinación. Entonces tenemos que entender que como vamos a estudiar nomenclatura, estamos hablando de los nombres de compuestos. Por lo tanto, ya sabemos que los compuestos pueden estar formados por átomos de un mismo elemento o átomos de distinto elemento. En este caso nosotros vamos a estudiar la parte de nomenclatura que corresponde a átomos, perdón, a compuestos formados por distintos elementos. Ahí cierto la importancia de la nomenclatura, la otra no tiene mucho sentido si son los mismos elementos. Por lo tanto, para poder entender mejor tenemos cierto este concepto de valencia. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Para que un átomo de un determinado elemento se una con otro, tienen que enlazarse. Es decir, digámoslo de una forma bastante básica, pensemos que un átomo tiene como brazos para poder agarrarse de otro. Y a su vez ese otro también tiene brazos para poder aferrarse de este. Por lo tanto, eso quiere decir que no todos los elementos también tienen la misma cantidad de valor de valencia o la misma cantidad de brazos, si queremos llevarlo a esa analogía. Entonces, vamos a aplicar este concepto para poder entenderlo mejor. Veamos aquí. La valencia, por ejemplo, para el hidrógeno es igual a 1, mientras que para el oxígeno la valencia es igual a 2. Por lo tanto, podemos decir que el hidrógeno puede formar solamente un enlace, mientras que el oxígeno puede formar dos enlaces. Es decir, tiene, llamémoslo así, un brazo al hidrógeno y dos brazos al oxígeno. Si yo quiero formar un compuesto entre estos dos, yo tendría que hacer un enlace entre ambos. Entonces aquí yo tengo el enlace del hidrógeno, el enlace del oxígeno. Van a formar, ¿cierto? Se van a agarrar entre los dos, van a formar un enlace. Sin embargo, al oxígeno le va a quedar una parte, ¿cierto? Un enlace desocupado, que él debería ocuparlo también para quedar, ¿cierto? Completo con todos sus enlaces
ocupados, ¿cierto? Todos sus brazos que estén ocupados. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Como estamos hablando de hidrógeno y oxígeno para formar un compuesto, vamos a colocar otro hidrógeno que solamente tiene valencia 1, es decir, forma un solo enlace, con, en este caso, el oxígeno que le había quedado de sobra, ¿cierto? Este enlace en el caso anterior. Entonces formamos el enlace entre hidrógeno y oxígeno y por lo tanto ahí tenemos un compuesto que es el agua, que lo conocemos, ¿cierto?, con la fórmula H2O. Bien, entonces ahí vamos entendiendo cómo es que funciona este concepto de enlace que nos está, perdón, de valencia, que nos está indicando el número de enlaces que puede formar un átomo de un determinado elemento con un átomo, ¿cierto?, de otro elemento. En este caso, ¿cierto?, oxígeno formar dos enlaces e hidrógeno formar solamente uno. Entonces la idea es completar para que entre estos dos elementos estén formando y ocupando a la vez todos sus enlaces. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces aquí nosotros tenemos una tabla donde podemos ver el valor de la valencia asociada a cada uno de esos elementos. Hidrógeno, litio, sodio, potasio. ¿Ven? Tienen ahí valencia 1. Aquí podemos ver el símbolo asociado a cada elemento. Lo mismo aquí, valencia 2. Es decir, puede formar dos enlaces, el berilio, el magnesio, el calcio, etc. En el caso del hierro, cobalto y níquel, aquí ellos tienen dos posibilidades. Pueden formar dos enlaces o pueden formar tres. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tienen dos valores? Eso lo podemos discutir en los temas que vienen posteriormente en el semestre. Ya, por ahora nos vamos a quedar que estos elementos y los otros que vamos a seguir viendo pueden tener una, dos o tres o cuatro o etcétera cantidad de formas de enlazarse. En este caso, como les decía, tiene el hierro y estos tres la posibilidad de enlazarse dos veces o tres. ¿Ya? Lo mismo pasa con el cobre, la posibilidad de uno o dos, de uno o tres con el oro. Lo mismo con el mercurio, de uno o dos. Aquí vemos otro, ¿cierto? El cromo, fíjense, y el manganeso, una cantidad bastante mayor en comparación con el anterior, que eran solamente dos. Acá tenemos hasta 5 posibilidades. Lo mismo aquí, acá se mantiene, acá 3. Y con los halógenos, cloro, bromo y yodo, tenemos aquí 4 posibilidades de formar el enlace. Entonces puede ser, por ejemplo, que el cloro en la formación de un compuesto esté utilizando la valencia 1, es decir, se puede enlazar o formar un solo enlace, o en otro compuesto podría estar ocupando la valencia 3, por lo tanto puede enlazarse o formar tres enlaces, 5 o 7. ¿Ya? Bien, entonces para entender vamos a tomar como ejemplo, fíjense aquí, voy a regresar al hierro. Vamos a tomar al hierro como ejemplo, que tiene la posibilidad de ocupar una valencia 2 o la posibilidad de ocupar una valencia 3. Entonces vamos a formar un compuesto con hierro y oxígeno. Para la primera opción vamos a ocupar la valencia 2 del hierro y vamos a generar un enlace con los oxígenos para que se nos forme, ¿cierto?, el compuesto. Entonces vamos revisando. Hierro, ¿cierto?, tiene valencia 2, por lo tanto puede formar dos enlaces. Oxígeno también, valencia 2, puede formar dos enlaces. Y aquí, ¿cierto?, yo reacomodo estas posibilidades de enlazarse. Y aquí tengo la formación de los dos enlaces que puede formar tanto el oxígeno y el hierro y me forman este compuesto, alfeo. ¿Qué otra posibilidad? Que el hierro con el oxígeno también formen otro compuesto, pero en este otro compuesto el hierro no va a ocupar la valencia 2, sino que va a ocupar la valencia 3, por lo tanto puede formar tres enlaces. Entonces, ¿qué es el problema que se genera aquí? Que si yo trato de formar el compuesto, me va a quedar, ¿cierto?, el hierro con un enlace desocupado.
Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es combinar al hierro con el oxígeno en una cantidad suficiente para que los oxígenos ocupen todos sus enlaces y el hierro ocupe todos sus enlaces. Entonces aquí lo que podemos hacer es decir lo siguiente. Si el hierro tiene 3 enlaces y el oxígeno 2, yo podría buscar un mínimo común entre el valor de 3 enlaces y el valor de 2. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. Si tengo dos átomos de hierro que van a participar con la valencia 3, ahí yo voy a tener la posibilidad de formar 6 enlaces con estos dos hierros. Si ahora tengo el oxígeno que participa con valencia 2, y esto yo lo multiplico por 3, es decir, van a existir 3 oxígenos en el compuesto, voy a tener 6 enlaces también posibles para formar. Por lo tanto, siguiendo este orden, ahí tengo la posibilidad. Hierro ocupa sus 3 enlaces, este oxígeno ocupa 2, luego tengo este oxígeno que ocupa sus 2 enlaces, un enlace con el hierro del lado izquierdo, el otro enlace con el hierro del lado derecho, y finalmente el tercer oxígeno, porque dijimos que tenían que existir 3, el tercer oxígeno forma los 2 enlaces, ¿cierto?, con este hierro restante. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo las fórmulas químicas para ambos, ¿cierto? No lo voy a estar escribiendo de esta forma, sino que escribo la fórmula química como FO, ¿cierto? Al FeO y al Fe2O3, ¿ya? ¿Qué otra posibilidad tengo para poder llegar a lo mismo? Puedo decir lo siguiente. El hierro, en el primer caso, participa con la valencia 2 y el oxígeno participa con la valencia 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para pasar rápidamente la, al, al compuesto, ¿cierto? La fórmula del compuesto. El 2, que es la valencia del oxígeno, por eso lo escribí acá abajito, pasa a convertirse en el subíndice del hierro y a su vez la valencia del hierro pasa a transformarse en el subíndice del oxígeno. Entonces esto me va a quedar más o menos así. Cuando uno llega a una fórmula de este tipo, antes de indicar que es la fórmula química correcta, tiene que preguntarse si está la posibilidad de simplificar los subíndices por un valor evidentemente común. En este caso yo puedo simplificar estos dos valores por 2. Por lo tanto, simplifico por 2 y la fórmula final, ¿cierto?, entre hierro y oxígeno, hierro con valencia 2, es esta. Por lo tanto, llego a lo mismo. Entonces aquí yo les presento otra posibilidad de poder desarrollar, ¿cierto?, la estructura en función de las valencias que va a participar cada elemento y poder llegar a la fórmula. Entonces se puede trabajar así, que es un poquito más extenso el trabajo, o trabajamos de esta otra forma para poder llegar a lo mismo que es la fórmula química. ¿Ya? La otra posibilidad, para ahora, ¿cierto?, trabajando con el segundo ejemplo, hago lo mismo. El hierro participa con la valencia 3, el oxígeno participa con la valencia 2, entrecruzo, el 2 pasa a ser subíndice del hierro, el 3 subíndice del oxígeno, y por lo tanto obtengo esa fórmula. Entonces aquí nuevamente me debo preguntar si es posible simplificar estos dos valores por un mismo número. Y evidentemente la respuesta es no. Por ello, la fórmula química del oxígeno con hierro, siendo el hierro quien participa con la valencia 3, sería esta que tenemos acá. Entonces llegamos al mismo resultado anterior. ¿Ya? Ok, entendido eso, nos queda la pregunta. ¿Podemos diferenciar a los dos compuestos mirando la fórmula? Pero si es que no escribimos la fórmula
¿cómo podemos diferenciarlo en el nombre? Y aquí es donde entra a jugar la nomenclatura. Entonces, la nomenclatura tenemos que considerar esta ayuda en el nombre porque nos tiene que permitir diferenciar a estos dos. ¿Cómo identifico uno en el nombre o cómo los diferencia en el nombre para indicarme en el ejemplo que estamos trabajando que el hierro actúa en un caso con valencia 2 y en el otro caso con valencia 3? Entonces vamos a ir a el análisis de la posibilidad de nomenclatura. La primera es la nomenclatura stock, que como dice aquí indica la función química, que generalmente la función química es el elemento que predomina en el grupo, luego el nombre del elemento que acompaña a esta función, que en este caso ustedes se fijan, los dos compuestos que tenemos, ¿cierto? Es hierro acompañado de el oxígeno. Aquí el que le da la característica especial al compuesto es el hierro. Por lo tanto, la función se la entrega el oxígeno. Y el elemento, ¿cierto?, al cual uno debe indicar su valencia vendría a ser, en este caso, el metal, el hierro. Por lo tanto, según esta nomenclatura, el nombre para el compuesto, cuando el hierro participa con la valencia 3, debe ser óxido de hierro. Entonces, óxido vendría a ser la función, ¿cierto?, que está acompañado de oxígeno, y luego coloco el nombre del elemento al cual a él yo debo indicar, ¿cierto?, Eh, la valencia con la cual participa, en este caso 3. No es necesario colocar en el nombre otro número romano para indicar la valencia del oxígeno, porque se sabe que el oxígeno está actuando con valencia 2, no tiene otra posibilidad más que esa. Entonces esto sería óxido de hierro 3. Esta sería una posibilidad. La otra posibilidad es la tradicional. En el caso anterior yo podía identificar la valencia del elemento con el número romano. Pero aquí en la tradicional no se ocupan los números romanos, sino que se ocupan, como dice ahí, prefijos y sufijos. Entonces, para hacer la diferencia de qué valencia está ocupando. En este caso, para ubicarnos, tenemos que ocupar esta tablita. ¿Qué quiere decir esta tabla? Que cuando el elemento tiene una sola valencia, que puede tener cualquier valor, por ejemplo, los que veíamos recién, el calcio tiene valencia 2. Entonces, ¿cuántas valencias tiene el calcio? Tiene solamente una valencia, que tiene un valor de 2. Entonces, para identificar esa valencia, en el nombre del compuesto donde participa el calcio, debe tener la terminación, vámonos aquí, ico. En el caso que nosotros estábamos revisando, el hierro tiene dos valencias. Por lo tanto, está aquí, dos valencias. Entonces, para poder diferenciar entre la valencia 2 y la valencia 3, tengo que ocupar los sufijos oso e ico. Si aparece en el nombre la terminación oso, quiere decir que el hierro está utilizando la valencia 2. Si en el nombre aparece la terminación ico, quiere decir que el hierro está ocupando la valencia 3. Por lo tanto, como en el ejercicio estábamos desarrollando el óxido de hierro 3, aquí tiene que ser óxido férrico. Entonces se mantiene que óxido es la función química, está el oxígeno, ¿cierto?, como base. Fer, ¿y por qué fer aquí? No puedo decir hierrico porque otra condición que se tiene en la nomenclatura tradicional es utilizar el nombre de origen latín o la raíz latín, ¿cierto?, del elemento, que en este caso el, el nombre latín del hierro es ferrum, por lo tanto usamos su raíz en latín y cambiamos el por ico, entonces nos queda férrico.
Y al decir ico, férrico, me está indicando que el hierro está participando con la valencia mayor de las dos, que en este caso es el valor 3. Entonces una la identifica con número romano, la otra la identifica con sufijos y prefijos. ¿Ya? Aquí nosotros en los ejemplos solamente analizamos la formación de un tipo de compuesto, un óxido, ¿cierto? Con un metal, que en este caso es el hierro. Pero no es el único tipo de compuesto que se puede formar. Y aquí vemos un esquema. Los elementos, ya sea metal o no metal, podría formar, si se combina con hidrógeno, hidruro. Si el metal se combina con oxígeno, un óxido básico. Si ahora ese óxido básico se combina con agua, me forma el hidróxido. Por otro lado, si el no metal se combina con hidrógeno, me forma el hidrácido. Si el no metal se combina con oxígeno, me forma el óxido ácido. Y si el óxido ácido se combina con agua, me forma el oxácido o oxoácido. ¿Ya? Si estos dos reaccionan, se va a formar, ¿cierto? Producto de la reacción entre estos dos, la oxosal. Que ahí podría ser, dependiendo del caso, eso lo vamos a ver más al final, podría ser una sal binaria o una sal terciaria. ¿Ya? Ahí va a depender de los componentes de los compuestos que reaccionan. Vamos analizando entonces el primero, el óxido básico. Fíjense aquí la forma abreviada que debe tener un óxido básico. M representa al símbolo del metal. Recordad aquí, fíjense en el esquema, metal combinado con oxígeno, es un óxido básico. Entonces estamos analizando metal combinado con oxígeno. Símbolo del metal, subíndice 2, entonces automáticamente con lo que aprendimos, sabemos que este 2 está indicando la valencia del oxígeno, luego viene el símbolo del oxígeno y como subíndice representado, ¿cierto?, con la letra N minúscula, que vendría a ser la valencia con la que actúa el metal en el compuesto. ¿Ya? Entonces todos tienen la estructura símbolo del metal, sub 2 O y la valencia del metal ocupado. Bien, entonces aquí vemos el resumen de la reacción. Metal reacciona con oxígeno para formar nuestro óxido básico. Vamos a ocupar otro ejemplo para no volver a ocupar el hierro. Tengo el aluminio que tiene valencia 3 y el oxígeno ya sabemos que tiene valencia 2. Por lo tanto, hacemos el juego anterior. Escribo la valencia correspondiente a cada uno debajito y la valencia 3 del aluminio se convierte en el subíndice del oxígeno, mientras que la valencia del oxígeno se transforma en el subíndice del aluminio. Por lo tanto, la fórmula química de este óxido es Al2 o 3. Eso, según la nomenclatura que mencionamos, podría ser óxido de aluminio 3. Recuerden que ahí representamos a la valencia del metal en número romano. U óxido alumínico. Evidentemente, como tiene una sola valencia, debe terminar en el sufijo ico, según la tabla que vimos anteriormente. Sin embargo, también está la posibilidad de que yo simplemente lo llame óxido de aluminio. ¿Y por qué no hay problema con esto? Porque si lo llamo óxido de aluminio, no podría yo pensar que el aluminio va a actuar con otra valencia que no sea 3, porque es la única que tiene. Entonces no hay posibilidad de confundirse. ¿Ya? Bien. Otro es el hidróxido. Los hidróxidos vimos que se forman a partir de la combinación de un óxido básico más el agua. Y aquí vemos la estructura que deben tener. El símbolo del metal, entre paréntesis, ¿cierto? El OH, que es el que indica que es un hidróxido, y fuera del paréntesis tenemos la letra N minúscula, que estaría indicando la valencia de quién? Del metal. ¿Ya?
Entonces aquí vemos lo siguiente. El ion hidroxilo, que viene a ser el OH, tiene valencia 1 y lo vamos a combinar, ¿cierto?, con el aluminio que tiene valencia 3. Entonces nos queda Al, el aluminio, con su valencia, y el OH, el ion hidroxilo, con su valencia, que tiene valencia 1. Entrecruzamos y nos va a quedar transformado, ¿cierto?, en Al, entre paréntesis OH, ¿cierto?, y subíndice 3. Entonces el nombre aquí es bastante simple. Hidróxido de aluminio 3, respetando, ¿cierto?, el número romano indicando la valencia. Y en la tradicional, hidróxido alumínico o de aluminio, que ya lo explicamos, ¿cierto?, porque podría ser de las dos formas. ¿Qué otro compuesto, ¿cierto?, es posible formar con un metal? Los hidruros, que tienen estructura símbolo del metal, símbolo del hidrógeno, y como subíndice del hidrógeno está la letra N minúscula, que representa a la valencia con la que actúa el metal. Entonces aquí vemos que se obtiene por la reacción de un metal con hidrógeno y me forma el hidruro. Tomamos otra vez el caso del aluminio con el hidrógeno. El hidrógeno tiene solamente una sola valencia, que tiene un valor de 1. Hago el mismo ejercicio, coloco debajo, intercambio los valores y por lo tanto la fórmula me queda en AlH3. ¿Ya? Nombres posibles, según Stock, no hay mucho que agregar aquí. Hidruro de aluminio 3 o tradicional hidruro alumínico o de aluminio. Ya mencionamos, ¿cierto?, el detalle de por qué los dos nombres. Y aquí una excepción. Los hidruros, por definición, serían, ¿cierto?, compuestos formados entre hidrógeno y un no metal. Sin embargo, como generalmente existe en ciencia, hay excepciones a la regla. Y una de esas excepciones son los siguientes compuestos, en donde también son hidruros, pero en vez de participar un metal, participa un no metal. Y acá tenemos, ¿cierto?, algunos ejemplos de hidruros no metálicos. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta tabla, ¿cierto? Que ustedes, bueno, de partida conozcan cuáles son, ¿cierto?, eh, estos hidruros no metálicos. Dentro de los más conocidos están estos tres primeros. Sin embargo, el que más me interesa que ustedes se recuerden es este de acá, el NH3, el amoníaco, porque lo vamos a seguir utilizando en el resto, ¿cierto?, del semestre. Ahora dejamos de lado los metales y nos vamos al otro extremo, que serían los no metales. Entonces vienen las mismas combinaciones. No metal, ¿cierto?, con oxígeno. Va a ocurrir la reacción entre este no metal y me va a formar, ahora ya no es un óxido básico, sino que un óxido ácido. Y la estructura base que tiene, si se fijan, es prácticamente parecida a la del básico. El símbolo del no metal, subíndice 2, que vendría a ser la valencia del oxígeno. Luego viene el símbolo del oxígeno y el N minúscula, que vendría a representar, ¿cierto?, la valencia con la que actuó el no metal. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ocupar como ejemplo de no metal a un elemento que tiene dos valencias, las cuales tienen un valor de 3 y 5. Entonces, para el primer caso, fósforo actuando con valencia 3, oxígeno evidentemente con 2, entrecruzo y obtengo este compuesto. Aquí, como lo hicimos recién, me pregunto si es posible simplificar. Como no es posible, la fórmula correcta entonces sería esa de ahí. Por otro lado, ahora lo hago cuando el fósforo actúa con valencia 5, intercambio y obtengo la fórmula de este óxido ácido con el fósforo actuando con valencia 5. Entonces, lo mismo que pasaba con el hierro, aquí tengo dos posibilidades de compuesto donde participa el fósforo,
Debe haber algo en el nombre de cada uno de ellos que me permita diferenciar que en uno está actuando con valencia 3 y en el otro está actuando con valencia 5. Entonces, veamos los nombres. Para el caso de stock es óxido de fósforo 3. Bien simple. Pero ojo aquí, cuando paso al tradicional, un óxido ácido ya no se llama óxido, sino que pasa a llamarse anhídrido. Y evidentemente tiene que ocupar, si es que está la posibilidad, la raíz en latín. En este caso del fósforo no hay problema, ocupa tal cual su nombre. Pero con el detalle que ya no va a terminar en fósforo, sino que va a terminar en fosforoso. ¿Por qué fosforoso? Porque como son dos valencias, la menor se identifica con el sufijo oso y la mayor con el sufijo ico. En este caso, como actúa con valencia 3, entonces tiene que usar la terminación os, anhídrido fosforoso. Mientras que en el otro lado tengo óxido de fósforo 5, que es bastante simple, pero en la tradicional tiene que llamarse, aquí óxido cambia a anhídrido fosfórico. Entonces esta terminación me está indicando que el hierro, perdón, que el fósforo actúa con valencia 5. ¿Ya? Entonces ahí está la información que uno rescata del nombre para saber la valencia con la que está actuando determinado elemento. Bien, ahora un hidrácido, que vendría a ser un no metal, enlazado con o formando un compuesto con hidrógeno. Si ustedes se fijan, aquí hay un gran detalle que les va a servir a ustedes para que no se confundan entre un hidrácido y un hidruro. Y ese detalle es el siguiente. El hidruro en la fórmula química siempre tiene escrito el hidrógeno en el lado derecho, mientras que un hidrácido siempre tiene escrito el hidrógeno en el lado izquierdo. Entonces, si yo veo una fórmula y tengo que clasificar ese compuesto, yo tendría que fijarme, en el caso que tuviese hidrógeno, dónde tiene el hidrógeno. Si lo tiene hacia la izquierda o si lo tiene hacia la derecha. Eso ya me va a revelar algo de información. Y lo otro, que es más evidente todavía, si el elemento que está participando es un no metal o un metal. Si es metal, tiene que ir por el camino del hidruro, evidentemente, y si es no metal, por el camino del hidrácido. Probablemente, ya vamos a ver otros ejemplos. Veamos aquí. Una de las características de los hidrácidos es que son una cantidad bien reducida de posibilidades. ¿Por qué? Porque solamente se utilizan 7 hidrácidos y nada más que esos 7. Y están formados a partir de ¿qué no metales? El azufre, el selenio y el teluro, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Son solamente esas las posibilidades. Ahora, otra cosa importante. Para el caso de estos tres, azufre, selenio y teluro, ellos tres tienen tres valencias. Repito otra vez, tienen tres valencias. Sin embargo, la valencia que tiene un valor 2 es la única que se ocupa para la formación de hidrácidos. Por otro lado, el cloro, el bromo y el yodo tienen cuatro valencias, 1, 3, 5 y 7. Sin embargo, igual que en el caso anterior, ellos ocupan una sola valencia para los hidrácidos y nada más. Y esa valencia es aquella que tiene el valor 1. Entonces veamos la formación de un hidrácido. Acá tengo el ejemplo del azufre con el hidrógeno. Hago el mismo trabajito anterior, coloco las valencias abajo, intercambio y por lo tanto voy a obtener la fórmula química de este hidrácido. Entonces ya aquí tengo la fórmula, ¿cómo lo nombro? Aquí solamente hay una posibilidad de nombrarlo, que es tradicional. Si ustedes se fijan, comienza llamándose ácido y aquí agarra la raíz en latín del azufre.
que era sulfurum. Entonces se va a llamar sulfhídrico. Entonces todos aquellos compuestos que terminan con la palabra hídrico, automáticamente me está diciendo que es un hidrácido. Entonces las otras posibilidades serían estas: ácido selenhídrico, telur hídrico, flúor hídrico, clor hídrico, brom hídrico y yodhídrico. ¿Ya? Todos aquellos que tienen, ¿cierto?, la terminación hídrico, tiene que ser un hidrácido. Y solamente está esa posibilidad de hidrácidos. Esos 7, no hay más. Como estábamos hablando de los nombres en latín, acá tenemos una referencia, ¿cierto?, de alguno de ellos, para más o menos entender el origen de los nombres que vamos a seguir analizando. Plomo, ¿cierto? Si lo nombro como stock es simplemente plomo, pero si lo utilizo en la nomenclatura tradicional, tengo que ocupar el origen plumbum, entonces sería plumboso, plúmbico. El hierro ya lo vimos, el stannum, este tiene alguna cierta lógica con el español, entonces no habría mucho que agregar. Aurum, ¿cierto? Auroso, áurico y no óxido de oro, a no ser que lo pueda ocupar como stock, ¿cierto? En ese caso sí, óxido de oro 1, óxido de oro, ¿cierto? 3. En el caso del azufre, ya lo nombramos. El nitrógeno, a pesar de que el nombre o la raíz en latín es bastante similar al español, entonces no tendríamos mucho problema ahí. O en el caso de la plata, ¿cierto? Argentum y viene, ¿cierto?, argéntico. Entonces ahí es bastante distinto eh, la raíz latina en relación, ¿cierto?, a la plata. Entonces ahí viene el símbolo de la plata, que es Ag. Lo mismo pasa con el cobre, ya acá arribita que me lo salté. Cobre, cuprum, por lo tanto, en el nombre en tradicional no hablo de cobroso, sino de cuproso o de cúprico. De ahí viene, ¿cierto?, el símbolo Cu del cobre, del nombre en latín. Bien, dicho eso, acá tenemos otro grupo que de hecho no estaba en el esquema que vimos, pero es un grupo que eh, sí lo van a escuchar nombrado en algún momento, quizá nosotros no lo ocupemos demasiado, pero tenemos que conocerlo ya que puede aparecer en orgánica y también evidentemente aparece en las partes de bioquímica. Entonces tenemos que tener una idea de este grupo de la nomenclatura y qué característica tiene. Si ustedes se fijan, también ocupa oxígeno, pero no tiene la misma estructura que los otros que ya revisamos, en donde era metal, 2, oxígeno y el N minúscula. Aquí ya no aparece el 2. Entonces, ¿qué me está indicando eso? Que el oxígeno está actuando con una valencia distinta. Y de ahí viene porque es peróxido. Porque peróxido es cuando un metal reacciona con oxígeno, pero este oxígeno está ocupando un valor de valencia nuevo, que es valencia con un valor igual a 1. ¿Cómo se entiende que un oxígeno tenga valencia 1 si dijimos que solamente tenía valencia 2? No tenía dos posibilidades. Bueno, esta excepción viene por lo siguiente. En un oxígeno, analizando las estructuras que estábamos viendo al comienzo del video, el oxígeno con valencia 1 se entiende de la siguiente forma. Es un compuesto que mínimo va a tener dos oxígenos y los oxígenos entre ellos dos ya están enlazados. Por lo tanto, les queda una sola posibilidad de enlazarse con otro elemento distinto de oxígeno. Entonces de ahí viene el valencia 1, porque este oxígeno tiene una sola valencia para enlazarse, un solo enlace para enlazarse con otro elemento al igual que este. ¿Ya? Entonces ahí viene que en los peróxidos el oxígeno actúa con valencia 1. Entonces si hacemos el ejercicio, sodio enlazado con un oxígeno, siendo este oxígeno de carácter, ¿cierto?, de peróxido, tengo esta nueva fórmula. Y ojo aquí, esta fórmula es la correcta, aquí yo no puedo simplificar. ¿Y por qué no puedo simplificar? Porque yo les dije que en un peróxido mínimo tienen que existir dos oxígenos. Si esto yo lo simplifico, ya deja de ser peróxido porque me quedaría uno. Y ya restringimos que en un peróxido tienen que por lo menos existir dos oxígenos. Lo mismo pasa acá.
hidrógeno con oxígeno, pero este oxígeno en su carácter de peróxido, con valencia 1, se combinan, ¿cierto? ¿Cierto? Y forma H2O2. Entonces aquí yo no puedo simplificar porque debo mantener el mínimo de 2 oxígenos para que esto tenga la fórmula de peróxido. ¿Ya? Con la nomenclatura en realidad no hay mucho problema. Esto sería peróxido de hidrógeno, peróxido de hidrógeno también. Aquí se me olvidó colocar el D. Pero es básicamente lo mismo. No hay mucha complejidad entre stock y tradicional como lo hay, ¿cierto?, en los otros grupos que mencionamos anteriormente. Bien, aquí pasamos a otro tipo de compuesto que son los oxácidos u oxoácidos. Si nosotros vemos aquí, ya sería un compuesto de carácter terciario porque van a participar tres elementos distintos en el compuesto: hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿Cómo se forma un oxácido? Cuando yo tengo un óxido ácido, lo combino con agua, me forma este tipo de compuesto. Por ejemplo, el CO2, que su nombre sería anhídrido carbónico. Ese sería el nombre en tradicional. Lo combino con agua y me forma este compuesto. Fíjense acá: hidrógeno, escribo primero, como está aquí en la fórmula, luego el símbolo del no metal, como está acá, y luego el símbolo del oxígeno, tal cual está aquí. Para completar los números que están como subíndice, lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Para que se formara este compuesto, ¿cuántos hidrógenos se ocuparon? Y aquí se ocuparon 2 hidrógenos. Entonces ese valor de la cantidad lo coloco aquí. Para formar el oxácido, ¿cuántos carbonos se ocuparon? En total se ocuparon un solo carbono. Entonces aquí va a aparecer solamente uno. Luego aquí, ¿cuántos oxígenos se ocuparon? 2 oxígenos más uno, 3. Entonces en total serían 3 oxígenos. Entonces el nombre quedaría como: aquí agarro de base el nombre del anhídrido. Anhídrido carbónico. Entonces cuando este se transforma en un oxácido, saco la palabra anhídrido y la cambio por ácido, mientras que la otra parte que sigue, carbónico, se mantiene exactamente igual. Bien, veamos este caso. ¿Cómo resolvemos esta situación? Me dan la fórmula de un anhídrido que se combina con agua, por lo tanto tiene que formar un oxácido. Para llegar primero, antes de los nombres, para llegar a la fórmula del oxácido, voy a mantener esta estructura: hidrógeno, no metal, oxígeno. Entonces la fórmula sería hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Ahora cuento cuántos hidrógenos hay en total, o mejor dicho, cuántos hidrógenos se ocuparon para formar este compuesto, cuántos nitrógenos se ocuparon y cuántos oxígenos se ocuparon. Entonces vamos a contar. Aquí no hay hidrógeno y aquí hay 2. Entonces voy a colocar un 2 acá. Para el nitrógeno se ocuparon 2 aquí, aquí no se ocupó nada, entonces en total serían 2 nitrógenos utilizados. Y el oxígeno, acá se ocuparon 5 y aquí se ocupó solamente 1, en total serían 6. Entonces ahora me pregunto, ¿es posible dividir estos tres números por un factor común? Claro, lo podemos dividir por 2. Entonces simplificamos por 2 y nos queda, ¿cierto?, la fórmula HNO3. Entonces esta sería realmente la fórmula química del compuesto que se obtiene por la reacción de estos dos. Ahora vamos al nombre. Para el nombre yo tengo que identificar el nombre de este anhídrido. Entonces el nitrógeno, según la tabla que ya la revisamos al comienzo,
tiene dos valencias. Una de ellas es la valencia 3 y la otra valencia que tiene es valor 5. Entonces primero vamos a hacer el trabajo con la valencia 3, escribo abajito la valencia correspondiente a cada elemento, entrecruzo y obtengo la fórmula química, que evidentemente esta fórmula no coincide con esta. Por lo tanto, no está funcionando con la valencia 3. Entonces, como imagino que ustedes ya van entendiendo, si tiene dos valencias, 3 y 5, para este primer caso actúa con la menor, la de que tiene valor 3, entonces sería anhídrido nitroso. Entonces la terminación oso me está indicando la utilización de la valencia menor de las dos, que es 3. Como ustedes ya lo deben haber dicho, lo correcto sería con valencia 5, entrecruzo y obtengo la fórmula. Entonces, evidentemente, esta fórmula es la misma que la que está acá. Quiere decir entonces que el anhídrido que formó a este compuesto es este, que tiene el nombre de anhídrido nítrico. Si ustedes se fijan, como utilizo ahora la valencia mayor de las dos, la que tiene valor 5, la terminación pasa de oso a ico. Entonces, evidentemente, el nombre de este compuesto viene de acá. ¿Qué dijimos nosotros? La palabra anhídrido la sacamos y la cambiamos por la palabra ácido, mientras que el resto se mantiene igual. Entonces me queda ácido nítrico. Bien, entonces ahí vemos cómo a partir del nombre del anhídrido puede obtener la estructura, ¿cierto?, del, del oxácido correspondiente siguiendo la estructura base hidrógeno no metal oxígeno y contando la cantidad de átomos que participa de cada elemento. Entonces, digámoslo así, la dificultad para desarrollar este tipo de ejercicio sería estar bien manejado con esta parte de la materia que tiene que ver con la identificación de la valencia y el nombre asociado, ¿cierto? O mejor dicho, el sufijo asociado a ese valor de valencia. Bien, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si ahora es al revés? Me dan el nombre y tengo que llegar a las fórmulas. Entonces comenzamos con el nombre ácido sulfuroso. Entonces si se llama ácido sulfuroso, me está indicando que es un oxácido. Ojo ahí, aquellos que están diciendo que es un hidrácido no puede ser porque el hidrácido debe terminar en hídrico. Y este no termina en hídrico, sino que termina, ¿cierto?, con los famosos sufijos oso-ico. Entonces tiene que ser un oxácido. El elemento que le da el origen a este oxácido es el azufre. De ahí vemos, ¿cierto?, la raíz sulfur. Entonces el azufre, recordamos, tiene tres valencias. Pero nosotros ya dijimos que la valencia 2 es exclusiva de los hidrácidos. Por lo tanto, cuando al azufre yo lo estoy estudiando desde el punto de vista de los anhídridos y de los oxácidos, yo debo considerar que solamente tiene dos valencias. O es como si tuviese dos valencias. Valencia 4 y 6, que es la que finalmente se ocupan para los anhídridos. Entonces la valencia 4, que es la menor de las dos, 4 y 6, debería tener asociado la terminación oso y la 6 asociado la terminación ico. Entonces ya con esto me está diciendo que el azufre que participa en el oxácido debe estar participando con la valencia 4. Bien. Por lo tanto, si participa con la valencia 4, vamos a formar el correspondiente anhídrido que puede formar el azufre. Y eso se logra combinando el azufre con oxígeno. Entonces coloco la valencia de cada uno abajito, entrecruzo y obtengo la fórmula.
Entonces nuevamente aquí me pregunto, ¿es posible simplificar? Sí, sí es posible simplificar. Entonces me queda como SO2. ¿Esto qué sería? Anhídrido sulfuroso. Entonces ya tengo que esta sería la fórmula del compuesto que está acá. Porque si a él, el SO2 anhídrido sulfuroso, yo lo combino con agua, debería obtener al ácido sulfuroso. Entonces lo combinamos con agua y que obtengo H2SO3. Mantengo la estructura hidrógeno, no metal, oxígeno. Cuento ahora la cantidad de hidrógenos que participaron. Aquí no hay hidrógenos y aquí hay 2. Entonces lo coloco como su índice. ¿Cuántos azufre participaron? Solamente uno. Uno solo. ¿Cuántos oxígenos? 2 aquí y uno acá. En total, 3. ¿Se puede simplificar? No, no se puede simplificar, por lo tanto la fórmula sería esta que tenemos aquí. Entonces, esta fórmula es la que debería uno colocar en esta posición. Ácido sulfuroso. Bien, si ahora nos vamos con otro, ya que estuvimos trabajando con nitrógeno que tiene dos valencias, con el azufre que tiene tres, pero finalmente funciona con dos para esta clasificación de oxácidos. Acá tenemos uno que tiene la posibilidad de funcionar con cuatro. ¿Eso qué quiere decir? Que el bromo puede formar un anhídrido con la valencia 1 y al combinarse con agua me forma un determinado oxácido que recibe por nombre anhídrido hipobromoso. Recuerden la tabla que vimos anterior, como son 4 las valencias, la mayor per, luego sigo con el nombre del elemento y termina en ico. La menor a la anterior, sigo con solamente terminación ico. La anterior, más chiquitita, número 3, o sea, de un valor 3, perdón, termina con el oso y la menor de las 4, para poder identificarla, en el nombre debe aparecer con el prefijo hipo y con la terminación oso. Entonces tengo hiposo, oso, ico, perico. Entonces tenemos aquí anhídrido hipobromoso. Para transformarlo en oxácido solamente cambio la palabra anhídrido por ácido. El otro anhídrido, combino con agua, otra fórmula, ¿cierto? Para el bromo actuando con valencia 3, nombres, anhídrido bromoso, y cambio el anhídrido por ácido, ácido bromoso. Entonces esto sigue el mismo patrón, perbrómico y brómico. ¿Ya? Sigue el mismo patrón. Un detalle que les va a servir bastante, este mismo ejercicio es exactamente igual para el yodo y para el cloro. ¿Por qué? Porque el cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7, por lo tanto el ejercicio es exactamente el mismo para el cloro, que lo único que tendría que hacer es cambiar bromo por cloro, por el símbolo del cloro. Lo otro queda exactamente igual. Y en los nombres, cambiar brom por clor y nada más. En el caso del yodo, también tiene valencia 1, 3, 5 y 7, por lo tanto el ejercicio se transforma en lo mismo. ¿Qué tendría que cambiar? El símbolo del bromo por el símbolo del yodo. Entonces aquí quedaría hipoyodoso, ácido hipoyodoso. Eh, Anhídrido yódico, ácido yódico, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa más podemos dar cuenta de esto? Que si uno analiza solamente los oxácidos sin mirar este lado que nos está entregando información, imagínense, ¿cierto?, que tenemos estas 4 fórmulas químicas y yo me quiero acordar de cuál es cuál rápidamente. Entonces, ¿qué es lo único que yo tendría que visualizar? Fíjense que
HBr, HBr, HBr y HBr. Es exactamente igual ahí. Pero ¿qué es lo único que va cambiando? Un oxígeno, dos oxígenos, tres oxígenos, cuatro oxígenos. Entonces acá tenemos un patrón de comportamiento para los oxácidos del cloro, del bromo y del yodo. ¿Por qué? Porque si yo quiero diferenciar rápidamente a estos cuatro oxácidos entre sí, bastaría con que yo me fijara en cuántos oxígenos tiene. Si tiene un oxígeno, entonces automáticamente digo, ah, el bromo o el yodo o el cloro está actuando con valencia 1. Si yo veo que en la fórmula del oxácido aparecen dos oxígenos, entonces nuevamente ustedes dicen, está funcionando con la segunda valencia que tiene un valor 3. Luego, si yo veo que tiene tres oxígenos, entonces con la tercera valencia que tiene un valor de 5 y si tiene 4, la cuarta valencia que tiene un valor de 7. ¿Ya? Entonces digamos así una pillería para que ustedes puedan discriminar rápidamente de qué oxácido estamos hablando en relación a su valencia del elemento comprendido en el compuesto, ya sea cloro, bromo o yodo. Solamente sirve para esos tres. Bien, caso especial. Aquí este caso especial lo vamos a mostrar porque compromete a un compuesto, un oxácido, evidentemente, que es bastante utilizado. Y por lo tanto, como es muy utilizado y uno puede escuchar el nombre de este compuesto, puede pensar que se forma eh, de la manera que hemos estado trabajando. Sin embargo, está puesto aquí porque la manera de formarse es un poco distinta a lo que ya vimos. Veamos aquí. El fósforo tiene valencia 3 y 5. El compuesto, el oxácido mejor dicho, que tiene fósforo y que es de gran importancia, es cuando el fósforo actúa con valencia 5. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es analizar el oxácido normal que se forma. Tengo al anhídrido formado entre oxígeno y fósforo, donde el fósforo está actuando con valencia 5, se combina con agua, me forma el oxácido correspondiente. Aquí nos podemos dar cuenta que tiene valores que podemos simplificar, por lo tanto hacemos la simplificación por 2 y nos queda este compuesto HPO3. Pero fíjense en el nombre, no se llama ácido fosfórico, sino que se llama ácido metafosfórico. Y apareció algo nuevo acá, que es este prefijo meta. ¿Qué quiere decir eso? Y ahora con la siguiente reacción vamos a entender qué quiere decir. Fíjense acá, el mismo anhídrido, pero ahora se combina con dos moléculas de agua. Y ahí está por qué yo les decía que es un caso especial. Porque este anhídrido tiene la capacidad no solamente de combinarse con un agua, sino con dos aguas y formar otro oxácido. Ahí se fijan, mantiene hidrógeno, no metal, oxígeno. Sumamos los hidrógenos totales. Aquí no hay hidrógeno. 2 por 2, 4. Entonces hay 4 hidrógenos. 2 fósforo. Y acá tengo 5. 2 por 1, 2. Entonces sería 5 más 2, 7. Ácido pirofosfórico. Otra vez apareció un prefijo que no lo conocíamos y es distinto al meta, evidentemente. Entonces quiere decir que este prefijo lo que está haciendo es indicar con cuántas moléculas de agua se está combinando el anhídrido de este fósforo 5. Sin embargo, todavía no llegamos al compuesto de interés, que explica por qué estoy viendo esta parte. La estamos analizando en la materia, sino que aquí está lo importante. El mismo anhídrido, pero ahora mezclado con tres moléculas de agua. Obtengo la fórmula, evidentemente esto se puede simplificar por 2
y obtengo la fórmula H3PO4, que es el ácido ortofosfórico. Por lo tanto, este prefijo me está indicando que se mezcla con 3 moléculas de agua, y también se puede llamar ácido fosfórico, sin pronunciar, ¿cierto?, el prefijo orto. ¿Por qué pasa esto? Porque de todas las posibilidades de combinación del anhídrido con el agua, el único compuesto que tiene más interés es este, el ácido fosfórico. Perdón, el ácido ortofosfórico. Y como es el que más se utiliza, se le entrega a él finalmente el nombre ácido fosfórico. Entonces, cada vez que me hablen del ácido ortofosfórico o ácido fosfórico, se refiere al mismo compuesto, H3PO4. Otro caso especial, pero que no tiene que ver con la combinación de agua, sino que tiene que ver con la cantidad de valencias que tiene el compuesto, y que tiene una dualidad. Además, perdón, dije compuesto, era el elemento. La cantidad de valencias que tiene el elemento, y además que tiene una característica de ser anfótero, que es lo mismo que metaloide. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento con ciertas valencias se comporta como un metal y con las otras se comporta como no metal. ¿Cuál tendría que ser ese elemento? El manganeso, que tiene 5 valores de valencia. Las primeras dos, valencia 2 del manganeso, funciona como metal y puede formar, al combinarse con oxígeno, el óxido manganoso. Y la otra valencia que actúa con carácter metálico es valencia 3, ahí la combinamos con oxígeno y me forma este otro óxido, que es el óxido mangánico. Entonces, si ustedes se fijan, cuando actúa como metal son estas dos posibilidades solamente. Entonces, de las dos, la menor es 2, oso, la mayor es 3, ico. Luego tiene otra valencia, que es la valencia 4, pero esta no es considerada como metal. Y además no recibe nombre el compuesto formado ni como nomenclatura stock ni como nomenclatura tradicional. Ya no se le da el nombre a este compuesto específicamente en su forma stock o tradicional, sino que el único nombre que se le da a este compuesto es dióxido de manganeso. No hay otra posibilidad. Entonces, cada vez que me hablen de dióxido de manganeso, me están hablando que combinación de manganeso con oxígeno, y el manganeso actúa con valencia 4. Luego tenemos las otras dos, que es el valor 6 de valencia y 7. Entonces, fíjense acá, valor de valencia 6. Este valor está asociado a un carácter no metal, es decir, si me dicen a mí el manganeso está actuando como no metal, entonces automáticamente voy a pensar en la valencia 6 y en la valencia 7. Si me dicen el manganeso está actuando como metal, entonces descarto todas las anteriores y tengo que pensar que está actuando con la valencia 2 o con la valencia 3. Y si me dicen no está actuando ni como metal ni como no metal, entonces me quedo con la valencia 4, ¿ya? Que está como intermedio, no se clasifica ni como uno ni como el otro, ¿ya? A pesar de que uno lo podría encontrar ahí como un carácter metálico, pero es mejor que lo dejemos intermedio, ya para que no confundirnos. Entonces aquí tenemos, fíjense acá, como es no metal, ya no puede llamarse óxido mangánico, sino que tiene que llamarse anhídrido mangánico y anhídrido permangánico. Si ustedes se fijan, además aquí hay eh, una excepción, ¿cierto? Esto no sigue la regla, porque deberíamos pensar que el 6 es la menor de las dos, entonces esto sería oso, y este sería la mayor de las dos, considerando solamente la no metal, debería ser la ico. Sin embargo, ya por un asunto de convención, se le dejó a la valencia 6 el ico y al 7 per ico. ¿Ya? Es un asunto de convención, ahí no podemos discutir más
de lo que ya está establecido. ¿Ya? Bien, por lo tanto, si quiero hablar de los oxácidos del manganeso, solamente tengo dos posibilidades, porque el manganeso, como recién vimos, tiene dos posibles anhídridos, solamente. El anhídrido mangánico, que al combinarlo, ¿cierto?, con agua, me genera este ácido mangánico. Aquí repetimos lo mismo que hemos dicho anteriormente, hidrógeno, no metal, oxígeno, y sumo la cantidad total de cada elemento para el valor, ¿cierto?, como subíndice. Y el otro era el anhídrido permangánico, que al combinarse con agua, ¿cierto?, me forma el ácido permangánico. Entonces aquí nuevamente hidrógeno, no metal, oxígeno y sumo, ¿cierto?, la cantidad total de cada elemento para transformarla en subíndice. Si ustedes hacen el ejercicio, aquí van a notar que serían 2 hidrógenos, 2 manganeso y 7 más 1, 8 oxígenos. Por lo tanto, la fórmula que aparece acá es la fórmula ya simplificada, ¿ya? Una vez que simplificamos los valores de los subíndices. Bien, ¿qué otro caso especial, pero es más sencillo que el manganeso? Es el cromo. El cromo tiene dos valencias que actúan como metal, valencia 2 y valencia 3. Entonces aquí, si considero al cromo como metal, dos valencias, la menor de las dos es la que tiene valor 2, oso, la mayor de las dos es la que tiene valor 3, terminación ico. Entonces ahí tengo los óxidos del cromo con la valencia actuando como metal. Y la otra valencia que tiene el cromo es la valencia 6, que es la que actúa como no metal. Entonces, como es una sola valencia, no tiene otra opción más que terminar en ico. Entonces me queda el anhídrido crómico. Ahora, como tiene solamente un anhídrido, el cromo podría formar solamente un oxácido. En este caso, tengo el anhídrido, lo mezclo con agua y me queda el ácido crómico. Sin embargo, hay una característica especial que tiene el anhídrido crómico que podría, esto es solamente para el crómico, podrían reaccionar, ¿cierto?, dos anhídridos crómicos con agua y formar este nuevo oxácido, ácido porque se utilizaron dos anhídridos, dicrómico. Entonces tiene ahí una variación en la fórmula. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo coloco? Porque justamente el que más se utiliza es este de acá, el ácido crómico, que también se utiliza como cromato. ¿Ya? Eso ya lo vamos a explicar después. Bien, dejamos de pasar entonces esta formación de compuestos de metal y no metal con hidrógeno, oxígeno y correspondiente combinación con agua para ahora enfrentar grupos. En el caso de las sales binarias se forman al interactuar un hidróxido, recuerden que era 1H con un metal, cuando reacciona con un hidrácido. Recuerden los 7 hidrácidos que nombramos, que no había más posibilidad que esos. Cuando reaccionan, me forman una sal binaria y liberan agua. Entonces vamos a un ejemplo. Hidróxido de sodio reacciona con ácido clorhídrico, hidrácido terminación hídrico, ácido clorhídrico, y me forma este NaCl, que es la sal binaria, porque tiene dos elementos distintos, y la liberación de agua. Entonces, ¿cómo le doy nombre a esta sal? Hago lo siguiente. Tomo el nombre del hidrácido, que ya dijimos que se llamaba ácido clorhídrico. A este nombre yo le saco la palabra hidrácido, perdón, le saco la palabra ácido, entonces me quedo solamente con clorhídrico. Saqué ácido y me quedo con clorhídrico. A clorhídrico, esa terminación hídrico la cambio por uro, entonces me queda cloruro, cloruro. Luego, ¿qué hago? Agrego al final
el nombre del metal. En este caso sería cloruro de, debo unir con la preposición, sodio. Cloruro de sodio. Entonces veamos ejemplos. Tengo el hidrácido que da origen a la sal. El hidrácido, digámoslo así, pierde el hidrógeno que tiene y lo tiene que cambiar por el metal del hidróxido, que ya lo vimos recién. Entonces los posibles nombres de las sales binarias tendría que ser fluoruro de, nombre del metal, cloruro de, nombre del metal, bromuro de, nombre del metal, yoduro, sulfuro, selenuro, telururo. ¿Ya? Esas serían las posibilidades de nombres y no hay más que esas para las sales binarias. Veamos un ejemplo entonces. Tengo esto de acá. Tengo la sal binaria K2S. Entonces me dice que está ocupando el azufre. Si yo veo aquí la tabla, viene a partir de este. Por lo tanto, el S acompañado de un metal, que es el potasio, tiene que llamarse sulfuro de potasio. Aquí, selenio, entonces busco acá, ácido selenídrico, selenuro, selenuro de calcio. Vamos aquí, bromo, ácido bromídrico. Entonces la sal debería llamarse bromuro de bario. Y el último, con flúor, del hidrácido fluoruro de hierro. ¿Y qué hierro es? A ver si lo pueden eh, identificar. Veamos. S2 me está indicando que es la valencia del hierro. Por lo tanto, está actuando el hierro con valencia 2. Eso quiere decir que si el hierro tiene dos valencias, una que tiene valor 2 y otra que tiene valor 3, y en este compuesto específicamente está actuando con la valencia 2, quiere decir que el compuesto se va a llamar fluoruro ferroso, o que también ustedes lo pueden llamar fluoruro de hierro 2, si quieren ocupar la versión en stock, ¿ya? Ahora lo mismo, pero en vez de ocupar un hidrácido, vamos a ocupar un oxácido. Se repite lo mismo, hidróxido más, aquí en vez de colocar un hidrácido, lo cambio por un oxácido y me forma una sal terciaria. Sal terciaria quiere decir que ahora es un compuesto, ¿cierto? Salino, que terciario es porque va a presentar tres elementos distintos en su composición. Liberación de agua. Entonces fíjense acá, el hidróxido reacciona con, ¿se acuerdan cómo se llamaba este? Que lo habíamos visto, ácido nítrico, y genera esta nueva sal que tiene sodio, si se fijan, intercambió el hidrógeno por el sodio del hidróxido, y lo otro queda exactamente igual, nitrógeno y oxígeno 3, más el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este hidrógeno se une con el OH, me forma el agua, y el sodio reemplaza al hidrógeno en la composición del compuesto. Entonces, del oxácido termina transformado en sal, producto de ese intercambio hidrógeno-metal. Entonces, ¿qué pasa en el nombre? Nuevamente, nos vamos a aprovechar del nombre del oxácido y le vamos a hacer los cambios pertinentes. Primero, si este se llama ácido nítrico, para llegar al nombre de la sal, la palabra ácido la elimino, la saco y me quedo con la palabra nítrico solamente. Entonces aquí viene, digámoslo así, la parte que puede ser un poco complicada. Voy a reemplazar el término ico u oso, dependiendo del ejemplo, por el
sufijo correspondiente. En este caso era nítrico, entonces va a cambiar a nitrato. Entonces me queda nitrato de y agrego ahí el nombre del metal. En este caso, nitrato NO3 de sodio. Termino con el nombre del metal. Veamos aquí estos ejercicios propuestos. Vamos a empezar con el más simple de los que están acá, que sería el K2SO4. Vamos a ver cómo podemos llegar al nombre de ese compuesto. Bien, primero recordar que el sulfato, ya lo dije, que el K2SO4 está formado, ¿cierto? Esta sal terciaria, por un oxácido u oxoácido más el hidróxido. ¿Ya? Eso por estructura, cómo tuvo que haber sido formado. Entonces yo tengo que llegar a la estructura del oxácido que generó este compuesto y a la estructura del hidróxido que generó este compuesto. Bien, el más fácil es el hidróxido, porque el hidróxido me va a aportar el nombre del metal. Entonces aquí no tenemos que agregar mucho porque el nombre del metal es evidente, esto es potasio. Lo complicado es nombrar esta parte, que ya se la soplé, sulfato. Pero veamos, lleguemos cómo puedo llegar a ese nombre. El oxácido se tiene que formar por la combinación de un anhídrido con el agua. Eso me quiere decir que si yo logro descubrir el anhídrido, voy a lograr descubrir el oxácido, y cuando tenga el oxácido voy a tener su nombre. Entonces ahí simplemente sería hacer los cambios pertinentes al nombre del oxácido para llegar al nombre de la sal terciaria. ¿Qué se tienen que acordar? Que el azufre como anhídrido ocupa solamente dos valencias, la 4 y la 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar esas dos posibilidades. La primera, el anhídrido que el azufre forma con la valencia 4 al combinarse con agua, y el anhídrido que forma el azufre cuando él actúa con la valencia 6. Aquí yo lo escribí directo porque esto ya lo trabajamos en la parte anterior, entonces para no volver a repetir lo mismo. Entonces ya tenemos los anhídridos. Los combino con agua. Al combinarlo con agua voy a obtener ese oxácido, H2SO3. Hice lo mismo de siempre, hidrógeno, no metal, oxígeno, y sumé la cantidad total de cada elemento y la coloqué como subíndice para cada uno. Para el otro, perdón ahí, para el otro voy a hacer lo mismo. Bien, en este caso, como ya dijimos que el, el azufre está actuando con valencia 4, entonces este sería anhídrido sulfuroso, y cuando se transforma en oxácido cambio la palabra anhídrido por ácido, entonces me queda ácido sulfuroso. El otro, repito lo mismo, hidrógeno, no metal, oxígeno, sumo el total de cada elemento. Para el hidrógeno son 2, azufre 1 y oxígeno son 3 más 1, 4. Este me queda como ácido sulfúrico, porque ya dijimos que el azufre aquí está actuando con la valencia mayor de las dos, que sería la de valor 6. Entonces, ¿qué me voy a fijar acá? Que este es SO4 y por lo tanto tiene el nombre sulfúrico. Eso quiere decir, fíjense acá, SO4, SO4. Encontré el oxácido que le da origen a esta sal terciaria. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agarrar este nombre y hacerle la transformación correspondiente. Sulfúrico, para que sea utilizado como sal terciaria, le tengo que cambiar la terminación ico por ato. Entonces me queda sulfato. Entonces finalmente se va a llamar el compuesto sulfato de potasio. De ahí, ¿cierto? Es como uno va discriminando. Si ustedes se fijan, es un poco extenso, ¿cierto? Tratar de descubrir el nombre del compuesto, ya con una sal terciaria. De hecho, lo más complicado de nomenclatura son justamente las sales terciarias,
¿Y por qué? Porque ustedes tienen que dominar al anhídrido. Si saben manejar al anhídrido, descubrir la valencia del no metal que está actuando y su fórmula, van a poder dilucidar rápidamente el oxácido y evidentemente les va a ayudar mucho en descubrir eh, tanto el nombre como la fórmula de una sal terciaria. Ahora yo les voy a mostrar una segunda forma que uno puede utilizar para tratar de enfrentar este problema. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo siguiente. Voy a agarrar la fórmula química y la voy a dividir en dos. Entonces voy a decir lo siguiente. Esta zona del lado izquierdo va a ser nuestra zona positiva y la zona del lado derecho la vamos a llamar la zona negativa. Como la sal, si ustedes se fijan, voy a sacar esto, si ustedes se fijan, la fórmula química no tiene ninguna carga, ni positiva ni negativa. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que si yo sumo las valencias considerando la cantidad de cada elemento, el total aquí, que vendría a ser nuestra parte positiva, tiene que ser igual al total de aquí, que sería nuestra parte negativa. Repito nuevamente, si el valor de las valencias de cada elemento que participa en el lado positivo yo lo multiplico por la cantidad de veces que está ese elemento presente en la fórmula, debe ser igual al lado derecho, que vendría a ser el negativo, cumpliendo con el mismo orden. La valencia de los elementos que participan ahí multiplicada por la cantidad de veces que participa ese elemento. Vamos a meter mano entonces, veamos. El lado negativo solamente aparece el oxígeno, que tiene valencia 2. ¿Y cuántos oxígenos hay? 4. Por lo tanto, 2 por 4, 8. Ese sería el valor que le vamos a destinar al lado negativo. Eso quiere decir que al otro lado también debe ser 8 para compensar ambas zonas positiva y negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí no participa un solo elemento, sino que participa el potasio y el azufre. Entonces voy a decir, potasio el potasio tiene valencia 1. ¿Y cuántos potasios hay? 2. Entonces 2 por 1, 2. Y eso lo tengo que sumar con la valencia del azufre, que si, como estamos resolviendo el ejercicio de otra forma, aquí vamos a decir que no tenemos idea cuál sería la valencia del azufre en este compuesto, y lo multiplico por la cantidad de veces que aparece el azufre. Aquí aparece solamente una vez. Entonces aquí voy reduciendo la ecuación. 2 por 1, 2. A por 1, A. 2A. Eso tiene que ser igual entonces a 8. Porque ambos lados deben tener la misma magnitud porque son cargas contrarias, ¿cierto? Un lado dijimos que era positivo y el otro lado dijimos que era negativo. Bien. Si despejo el valor de A, 2 pasa a negativo. Eso me queda 8 menos 2, 6. Entonces quiere decir que A es igual a 6 y A representa la valencia del azufre. Por lo tanto, llego a lo mismo. Si el azufre está actuando con valencia 6, entonces debe tener terminación ico. Por lo tanto, como es una sal, no es un oxácido, debe pasar a ato. Entonces el nombre cambia de, otra vez lo mismo, sulfúrico, ocupo la raíz del azufre en latín, sulfúrico cambia a sulfato. Entonces otra vez llego a sulfato de potasio. Esta sería otra forma de descubrir cuál es la valencia de alguno de los elementos que participa en una sal terciaria, porque descubriendo con qué valencia él participa, yo puedo saber si le tengo que colocar ico, oso, perico y pozo. Y en el caso que sea una sal, si va a ser ato, ito, hipo, ito o per
ato. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo de los cuatro que habíamos mostrado anteriormente. Este de aquí tiene hierro, 2CO3 y aquí fíjense un paréntesis y 3. ¿Qué quiere decir esto? Que el 3 está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Es decir, se repite 3 veces todo lo que esté dentro del paréntesis. Bien, si vamos por la forma tradicional de hacerlo, que les mostré en primer lugar, si es una sal terciaria, esto tiene que ser la combinación de un oxácido con hidróxido. El hidróxido me va a entregar el nombre del metal, que en este caso tiene que ser el hierro. Y por otro lado, el oxácido me va a entregar el nombre, ¿cierto?, de esta parte del radical, digámoslo así, que es la forma de nombrarlo, del CO3. Entonces, esta partecita recordar que viene del oxácido. Y el oxácido se forma por un anhídrido. Por ese lado, este ejercicio por el lado del CO3 es un poquito más fácil porque el carbono tiene una sola valencia. Entonces no es más difícil confundirse. El carbono solamente puede formar un solo anhídrido, que es el anhídrido carbónico, que si lo combino con agua me forma el ácido carbónico. Entonces ocupo la raíz o la parte carbónico y como es una sal, me cambia a carbonato. Entonces ya tengo una parte del nombre, carbonato. Ahora el asunto es carbonato de hierro. ¿Pero qué hierro? Porque ya hemos repetido anteriormente que el hierro tiene dos valencias. Entonces, ¿con qué valencia está actuando? ¿Con valencia 2 o con valencia 3? ¿Cuál de las dos? Entonces aquí lo bueno es lo siguiente. Si actúa con la valencia 2 es oso, si actúa con la valencia 3 es ico. ¿Y qué es lo que me va a decir acá? Este de aquí. Porque recuerden que los subíndices siempre están reflejando la valencia del elemento contrario. En este caso, este 2 representaría la valencia de el CO3. El 3 representa la valencia del hierro. Entonces quiere decir que el hierro en este compuesto está actuando con valencia 3. Por lo tanto tiene terminación ico. Por lo tanto, el nombre del compuesto me queda como carbonato férrico o carbonato de hierro 3. Cualquiera de las dos posibilidades. ¿Ya? Ojo aquí, porque a veces se confunden pensando que como estamos hablando de una sal terciaria, cuando descubro que el hierro tiene terminación ico, cuando lo paso al nombre, algunos a veces lo escriben como carbonato ferrato, porque piensan que como es ico, también tiene que cambiar a ato, ¿ya? Pero ojo ahí, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque los cambios de ico a ato y de oso a ito son solamente de la parte del oxácido. El metal sigue exactamente igual, sin cambios, como oso o como ico, ¿ya? Solamente la parte del oxácido es la que sufre el cambio de ico a ato o de oso a ito, ¿ya? Si resolvemos el ejercicio anterior si resolvemos este ejercicio como el anterior, repetimos lo mismo, dividimos la molécula. Si se fijan, yo siempre estoy cortando la molécula en el oxígeno, ¿ya? Entonces tenemos el lado positivo, lado negativo. Vamos a resolver primero esta parte. Serían, fíjense acá, valencia del oxígeno 2. ¿Cuántos oxígenos hay? 9. ¿Por qué? Porque dentro del paréntesis hay 3, pero esto hay que repetirlo 3 veces. Por tanto, 3 por 3, 9. 9 oxígenos. Entonces, eso quiere decir que el valor total del lado negativo es 18. Entonces, al otro lado también debo tener el valor 18. Veamos entonces. El hierro, suponiendo que todavía no descubrimos qué valencia está aportando el hierro en el compuesto, le vamos a colocar A, no sabemos qué valencia tiene. Si sabemos cuántos hierros son, que corresponde a 2 hierros que están presentes en la fórmula,
más, y aquí ojo, valencia del carbono es 4. ¿Y cuántos carbonos hay? 3, porque el carbono está dentro del paréntesis, ¿ya? 3 por un carbono, 3. Vamos reduciendo esto. 2A más 3 por 4 serían 12. Mantenemos la igualdad. Pasamos al 12, ¿cierto? Al otro lado de la ecuación. Me va a quedar entonces 2A igual a 6. El 2 pasa dividiendo y me queda A igual a 3. Entonces A representa la valencia del hierro. Llegamos al mismo resultado que en el desarrollo anterior. Entonces quiere decir que es ICO, la valencia mayor de las dos que tiene el hierro, entre 2 y 3. Llegamos entonces al mismo resultado, carbonato férrico. Bien. Algo importante les voy a dejar como tarea, porque al comienzo, ¿cierto?, del análisis de las sales terciarias aparecían 4 ejercicios. Yo resolví aquí solamente 2 y les dejo como tarea los otros 2 para que ustedes los resuelvan de tal forma que en la clase que tengamos discutimos a qué nombre llegaron y si es que se equivocaron, en qué se equivocaron y por qué se equivocaron y resolvemos, ¿cierto?, la duda que puede haber aparecido. Para finalizar, finalmente deben estar pensando algunos, después de tanta materia. Tenemos un caso que también lo voy a revisar. Esto es parte, ¿cierto?, de las sales terciarias. Y esto lo vamos a revisar porque es un derivado de un oxácido que también participa en las sales terciarias, como les dije, y que es bastante habitual. Y acá tenemos uno de los representantes de lo que les voy a hablar. Uno de los mayores representantes, porque lo vamos a ocupar y lo hemos ocupado desde chico a veces. Tenemos el ácido carbónico, que ya lo hemos mencionado. Además, tengo aquí al ladito el radical que se forma cuando el ácido carbónico pierde, ¿cierto?, los hidrógenos y finalmente él puede reaccionar ahí con un hidróxido y forma lo que es la sal terciaria, por ejemplo, carbonato de sodio. Sin embargo, eh, tenemos algunos representantes. Veamos el nombre primero para que no se me pierdan. Ácido carbónico y por lo tanto, cuando pierde los hidrógenos y pasa a formar parte de una sal terciaria, se llama carbonato, como lo hemos visto en el ejemplo que ya desarrollamos. Pero hay un alcance que hay que hacer, que es el siguiente. A veces, algunos ácidos no pierden todos los hidrógenos para participar en una sal terciaria, como está aquí, sino que a veces dejan un hidrógeno y por lo tanto, así como está acá escrito, también puede participar en una sal terciaria, que en este caso pasaría a ser una sal cuaternaria. ¿Cuál sería la variación en el nombre? Porque aquí sigue llamándose ácido carbónico, aquí no hay problema. Pero fíjense acá, cuando yo paso a hablar de este, yo no lo puedo llamar carbonato porque no es CO3, sino que es HCO3. Entonces en el nombre tiene que haber alguna variación que me diga que tiene un hidrógeno. Y esa variación en el nombre es el prefijo bi, bicarbonato. Todas aquellas sales terciarias, o en este caso ya vendría a ser una sal cuaternaria, por ejemplo, esta de aquí que es archiconocida, el bicarbonato de sodio, que de hecho lo compran para la casa, para disminuir la acidez, ¿cierto?, estomacal. Y nosotros hablamos, ¿cierto?, del bicarbonato de sodio, pero hay detrás de ese nombre, ¿cierto?, hay toda una estructura. Entonces, cada vez que nosotros nombramos a un compuesto que tendría que ser una sal cuaternaria, y aquí lo explico, cuaternaria, ¿por qué? Porque hay cuatro elementos diferentes: sodio, hidrógeno, carbono, oxígeno. Sal cuaternaria. Cada vez que tenga en su nombre el prefijo bi, me está indicando entonces que quedó un hidrógeno
en la estructura. No se perdieron los dos del oxácido, sino que el oxácido perdió cierta cantidad de hidrógenos, pero se quedó con uno. Otro ejemplo. Tengo el ácido sulfúrico, que ya lo vimos en los ejercicios anteriores, y cuando pierde los hidrógenos y pasa a formar parte de una sal terciaria, se llama sulfato. Eso lo vimos recién. Pero también está la posibilidad de que este ácido sulfúrico no pierda los dos hidrógenos y se quede con uno. Por lo tanto, aquí pasa a llamarse bisulfato. Entonces, el bi me está entregando la información de que se queda con un hidrógeno. Y forma, evidentemente, una sal cuaternaria, como es el bisulfato de sodio. ¿Cierto? 4 elementos distintos en la composición, sal cuaternaria. Ahora, yo sé que hay muchos que podrían estar pensando que esto solamente va a ocurrir con aquellos oxácidos que tienen dos hidrógenos y por lo tanto pierden uno y se quedan con uno y se van a llamar bi. Debo decirles lamentablemente que no. Por ejemplo, uno de los que vimos como caso especial, el ácido fosfórico tiene tres hidrógenos. Cuando pierde los tres se llama fosfato y de ahí me forma la sal terciaria. Pero él podría perder dos y quedarse con uno, como está acá puesto. Por lo tanto, de ácido fosfórico puede llamarse bifosfato, cuando pierde dos y se queda con uno. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es que ustedes recuerden que cuando un ácido, si tiene más de un hidrógeno, pierde cierta cantidad de hidrógenos y él se queda con uno, puede en el nombre indicarse con el prefijo bi. ¿Ya? Ahora, si este bifosfato pierde ese hidrógeno, entonces ahí llegamos a la estructura normal de fosfato. ¿Ya? Que es el que comprende las sales terciarias y este vendría a comprender las sales cuaternarias. ¿Ok? Yo sé que esta última parte es un poquito más complicada de las sales terciarias, ahora agregando además este alcance de los bi, pero también tenemos que considerar que estos también son bastante ocupados en el área de salud también, ¿ya? Entonces es bueno revisar est estas variaciones en la nomenclatura y no quedarse solamente con la explicación de oxácido, ¿cierto? Sal terciaria y llegar hasta ahí y no hacer estos alcances que ineludiblemente lo van a encontrar más adelante, ¿ya? O de hecho los mismos temas que vamos a ir desarrollando durante el semestre. Aquí les dejo una tablita con algunos ejemplos de los radicales, ¿cierto? Que serían la especie que se obtiene una vez que el oxácido pierde los hidrógenos y estas son las partes que después forman las sales terciarias o sales cuaternarias. Bien, y su nombre correspondiente. Aquí, cierto, lo importante que no se confundan, por ejemplo, con los meta, los piro, porque en realidad lo que vamos a estar reforzando nosotros son el fosfato, ¿ya? El ortofosfato o fosfato. No nos vamos a centrar tanto meta, piro, eso solamente lo expliqué para que tengan una noción de por qué aparece, ¿cierto?, ese prefijo, ¿ya? Más que nada para eso. Bien, terminamos el video, los dejo hasta acá. Nos vemos la próxima semana para discutir las dudas que hayan quedado con relación al tema. Nos vemos, chiquillos, que estén bien.